Mi propio padre me dijo, ya eres lo suficientemente mayor para arreglártelas, y se fue con su nueva esposa y los hijos de ella. Me senté en el banco frío hasta que llamé a mi abuela. Horas más tarde, ella llegó con abogados. Cuando él regresó de su viaje, encontró sus cuentas bancarias congeladas y su casa vacía. Me llamo Paloma Stevens, y tenía 15 años cuando mi padre me abandonó en la Grand Central Station. Todavía recuerdo el peso de mi bolsa de fin de semana y el frío de aquella tarde de noviembre mientras él miraba su reloj, echaba un vistazo a su nueva esposa y a los hijos de ella que esperaban junto al coche, y luego se volvía hacia mí con ojos fríos. Ya eres lo suficientemente mayor para arreglártelas, dijo, mientras se alejaba. Me quedé paralizada, viendo cómo la familia a la que creía pertenecer se marchaba sin mí. Antes de contarles lo que pasó después, díganme desde dónde están viendo esto y presionen ese botón de suscribirse si alguna vez se han sentido invisibles para alguien que debería haberlos protegido. Crecí en Connecticut, y tuve lo que la mayoría consideraría una vida cómoda de clase media. Vivíamos en una casa de estilo colonial de 4 dormitorios, con un patio trasero espacioso donde pasé incontables tardes de verano leyendo bajo la sombra de un viejo arce. Mi padre, Arturo Stevens, trabajaba como banquero de inversiones en una prestigiosa firma en Manhattan. Viajaba todos los días, saliendo antes del amanecer y regresando cuando yo, a menudo, ya estaba en la cama. Aunque era emocionalmente distante, siempre enterrado en hojas de cálculo o en conferencias telefónicas, nos mantenía económicamente, y nunca me faltó nada material. Mi madre, Marisol, había sido diseñadora gráfica antes de que yo naciera, pero se convirtió en ama de casa para criarme. Ella era la calidez de nuestro hogar, la que asistía a cada obra de teatro escolar, ayudaba con los proyectos de ciencias y sabía exactamente cómo consolarme cuando estaba triste. Mirando hacia atrás, puedo ver que ella compensaba la ausencia emocional de mi padre, creando una ilusión de unidad familiar que no cuestioné hasta que fui mayor. Cuando cumplí 12 años, esa fachada cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Mis padres discutían con más frecuencia, sus voces subían por las escaleras hasta mi habitación, donde me sentaba con las rodillas pegadas al pecho, tratando de descifrar los problemas de los adultos a través de palabras ahogadas y tonos agudos. La tensión en nuestra casa se volvió tan densa que podías sentirla presionar contra tu piel al entrar por la puerta principal. Ese mismo año, a mi madre le diagnosticaron un trastorno autoinmune que le causaba una fatiga debilitante y dolor en las articulaciones. Algunos días, apenas podía levantarse de la cama, y aprendí a prepararme el desayuno, a lavar la ropa y a ayudar con la cena. Sus facturas médicas se acumulaban a pesar del seguro de salud de mi padre. Los costosos tratamientos que necesitaba solo estaban cubiertos parcialmente, y cada carta de denegación de cobertura traía consigo otra discusión. El verano que cumplí 13 años, descubrí la aventura de mi padre. No fue dramático como en las películas. Simplemente contesté su teléfono cuando sonó mientras él estaba en la ducha, y la voz de una mujer preguntó, Arturo, con tal familiaridad que lo supe al instante. Se llamaba Valeria, como descubriría más tarde, una clienta suya con 2 hijos propios, Joaquín, de 14 años, y Catalina, de 10. Cuando lo confronté, mi padre no lo negó. En cambio, miró a mi madre con una frialdad que nunca antes había visto y dijo, hace años que no eres una esposa para mí. Vi cómo el rostro de mi madre se descomponía como si la hubiera golpeado físicamente, y algo dentro de mí se endureció ese día. El divorcio se finalizó justo después de mi 14º cumpleaños. Fue amargo y feo, con peleas por los bienes, las pensiones alimenticias y los acuerdos de custodia. La salud de mi madre se deterioró aún más por el estrés, lo que la llevó a una breve hospitalización que me aterrorizó. Mientras tanto, mi padre se mudó y, en 3 meses, se volvió a casar con Valeria, comprando una casa grande en un vecindario más próspero para lo que él comenzó a llamar su nueva familia. Mi madre y yo nos mudamos a un pequeño apartamento cerca de mi escuela. El contraste entre mis 2 hogares no podría haber sido más marcado. En la casa de mi padre, todo era nuevo, caro y perfectamente arreglado, mientras que nuestro apartamento tenía muebles de segunda mano y paredes que necesitaban pintura. Pero el apartamento tenía algo que a su casa le faltaba, una sensación de paz y aceptación incondicional. Las visitas ordenadas por el tribunal significaban que pasaba un fin de semana sí y otro no en casa de mi padre. Esas visitas eran incómodas y tensas. Mi madrastra, Valeria, mantenía una fachada de amabilidad que nunca llegaba a sus ojos.
Sus hijos, ahora mis hermanastros, me trataban con una mezcla de curiosidad y resentimiento, como si yo fuera una intrusa de la vida pasada de mi padre en lugar de parte de la familia. Durante esos fines de semana, me sentía como una invitada que se había quedado más tiempo del debido. Mi padre nos llevaba a todos a restaurantes caros donde los demás hablaban de bromas internas de las que yo no formaba parte. En casa, veían películas que ya habían visto juntos, haciendo referencia a sus escenas favoritas, mientras yo me sentaba en el borde del sofá modular, fingiendo entender sus códigos. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias de ese año, mi padre me sorprendió con una invitación. Vamos a ir a Boston durante el fin de semana festivo, me explicó durante una de nuestras breves llamadas telefónicas. Lugares históricos, compras, una cena elegante en el Liberty Hotel. Una buena oportunidad para que todos nos unamos. La forma en que enfatizó todos me hizo pensar que finalmente me estaba reconociendo como parte de esta nueva unidad familiar. Mi madre se mostró reacia cuando le pedí permiso. No confío en que él ponga tus necesidades primero, Paloma, dijo, con la frente arrugada por la preocupación. Pero al ver mi expresión esperanzada, cedió. Quizás sea bueno para ustedes dos pasar tiempo de calidad juntos, concedió, apretándome la mano. En los días previos al viaje, empaqué y desempaqué mi bolsa de fin de semana, seleccionando mi ropa favorita, aquella que me hacía sentir segura. Incluí un suéter nuevo en el que habíamos derrochado, de un azul profundo con pequeños hilos plateados entretejidos. Quería lucir lo mejor posible para demostrarles de alguna manera a mis hermanastros que valía la pena conocerme, que valía la pena incluirme. Ensayé temas de conversación casuales e investigué sobre las atracciones de Boston para parecer informada e interesante. La noche antes del viaje, me quedé despierta imaginando momentos de conexión en los que mi padre realmente me vería, en los que conectaríamos por un interés común o nos reiríamos de la misma broma. Imaginé a mis hermanastros abriéndose a mí, quizás incluso convirtiéndose en amigos. En mi fantasía, regresaríamos de Boston como una verdadera familia ensamblada, y el dolor del último año comenzaría a sanar. Qué ingenua fui, construyendo castillos de esperanza sobre cimientos de ilusiones. La mañana de nuestra partida fue fresca y luminosa, uno de esos días claros de noviembre que parece exhibir lo mejor del otoño antes de que llegue el invierno. Mi madre me llevó a casa de mi padre, con los nudillos blancos sobre el volante. Tenía ojeras oscuras, y yo sabía que no había dormido bien, preocupada porque yo estuviera fuera durante el feriado. Llámame todos los días, dijo mientras nos deteníamos frente a la imponente casa colonial que mi padre ahora llamaba hogar. Y recuerda, si algo no te parece bien o te sientes incómoda, siempre puedes volver a casa. Conduciré hasta allí para recogerte, sin hacer preguntas. Todo estará bien, mamá, le aseguré, tratando de convencerme tanto a mí misma como a ella. Papá parece muy emocionado de que pasemos tiempo todos juntos. Me besó en la mejilla, y sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para ocultar. Te amo, Paloma, más que a nada en este mundo. Yo también te amo, respondí, tomando mi bolsa del asiento trasero y forzando una sonrisa segura. La recepción en casa de mi padre fue exactamente lo que había llegado a esperar. Mi madrastra, Valeria, abrió la puerta con una sonrisa ensayada que nunca llegó a sus ojos. Paloma, bien. Llegas justo a tiempo. Tenemos que salir en 20 minutos para tomar el tren. Ni un abrazo, ni un ¿cómo estás?, solo un horario que cumplir. Dentro, la casa era un caos de preparativos de última hora. Mis hermanastros, Joaquín y Catalina, apenas notaron mi presencia mientras discutían sobre quién se quedaría con el asiento de la ventana en el tren. Mi padre estaba en su despacho, con el teléfono pegado a la oreja, haciéndome un gesto para que esperara mientras terminaba una llamada de trabajo. Las proyecciones del tercer trimestre no pueden esperar hasta el lunes, decía, con toda su atención centrada en la hoja de cálculo abierta en su portátil. El cliente necesita las cifras hoy. Me quedé de pie, incómoda, en el umbral de la puerta, con la bolsa de fin de semana todavía en la mano, hasta que finalmente colgó y levantó la vista. Paloma, bien, ya estás aquí, dijo, con el mismo saludo exacto que había usado Valeria, como si lo hubieran ensayado. Pon tu bolsa junto a la puerta con las demás. Vamos con retraso. Tampoco hubo un abrazo de su parte. Ni un me alegro de que te nos unas o un estoy deseando pasar tiempo contigo. Solo otro punto marcado en su lista mental de tareas pendientes.
Decidida a empezar el viaje con una nota positiva, me ofrecía ayudar a llevar las maletas al coche. Yo puedo llevar eso, Catalina, dije, intentando tomar su bolsa de lona rosa. Yo la llevo, respondió secamente, apartándola de mi mano extendida. Lo intenté de nuevo con Valeria, elogiando la bufanda que llevaba. Ese color te queda muy bien. Gracias, dijo distraídamente, revisando su bolso en busca de los billetes y las confirmaciones del hotel. Arturo, ¿te acordaste de poner la alarma de seguridad? El viaje en coche a la estación fue incómodo, por decirlo menos. Me apretujaron en el asiento trasero entre Joaquín y Catalina, ambos con auriculares y mirando sus teléfonos, creando barreras físicas entre nosotros. Mi padre conducía mientras continuaba una conversación de trabajo a través del sistema Bluetooth del coche, y Valeria iba en el asiento del copiloto, revisando lo que parecía ser un itinerario. Mientras sacábamos el equipaje del maletero, noté algo que me provocó un escalofrío de inquietud. Todos los demás tenían maletas grandes, suficientes para una estancia de una semana, mientras que yo solo tenía mi bolsa de fin de semana. Cuando había hecho la maleta, mi padre me había dicho específicamente que volveríamos el domingo por la tarde, así que solo había traído lo suficiente para 3 días. ¿Eso es todo lo que trajiste?, preguntó Catalina, mirando mi modesta bolsa con algo parecido a la satisfacción. Papá dijo que volveríamos el domingo, le expliqué, buscando la confirmación de mi padre. Él estaba ocupado mirando su reloj. Tenemos que darnos prisa. El tren sale en 20 minutos. Durante la carrera hacia el andén, escuché fragmentos de conversación que aumentaron mi sensación de ser una extraña. Valeria mencionó reservas para cenar en restaurantes caros de los que nunca había oído hablar. Joaquín habló de un viaje de compras a Newbury Street. Catalina estaba emocionada por unas entradas para un espectáculo en la Ópera de Boston. Ninguno de estos planes me había sido mencionado, y empecé a preguntarme si había malinterpretado la invitación. ¿Se suponía que debía entretenerme sola mientras ellos disfrutaban de actividades familiares? ¿Me había invitado mi padre como una ocurrencia tardía, una obligación que cumplir antes de que comenzaran las verdaderas vacaciones? Llegamos a la Grand Central Station con el tiempo justo para tomar el tren. El enorme vestíbulo principal estaba abarrotado de viajeros por las fiestas, y me costaba seguir el ritmo mientras mi padre nos guiaba a toda prisa hacia el andén. Justo cuando el anuncio de embarque sonó por el altavoz, de repente me apartó, dejando que Valeria y los demás se adelantaran. Paloma, ha habido un cambio de planes, dijo, mirando nerviosamente hacia el tren, donde Valeria supervisaba ahora la carga de su equipaje. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con esa sensación de inquietud cada vez más fuerte. La situación de la habitación del hotel es complicada, explicó, sin mirarme directamente a los ojos. La suite solo tiene capacidad para 4 personas cómodamente, y con el fin de semana festivo, no hay nada más disponible. Lo miré fijamente, sin comprender. Entonces, ¿qué significa eso? Metió la mano en su cartera y sacó 3 billetes de $20. Aquí tienes $60 para un billete de vuelta a casa. Ya eres lo suficientemente mayor para manejar el tren tú sola. Pero le prometiste a mamá que estaría contigo para Acción de Gracias, protesté, sin coger el dinero. Ella está de visita en casa de la tía Clare. El apartamento estará vacío. Tu abuela está en casa, ¿no? Puedes ir allí. Me metió los billetes en la mano, ya retrocediendo. Tengo que irme. Haremos algo cuando volvamos. Me quedé allí de pie, con el dinero quemándome la palma de la mano, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mi padre, el hombre que se suponía que debía protegerme, me estaba abandonando en una de las estaciones de tren más concurridas del mundo, en uno de los días de viaje más ajetreados del año, para poder irse de vacaciones con su familia real. Ya eres lo suficientemente mayor para arreglártelas, dijo mi padre con desdén, mirando su caro reloj, el que mi madre le había regalado por su 10º aniversario. Su impaciencia era palpable, como si yo fuera una reunión de trabajo inesperada que interrumpía su día cuidadosamente planeado. Arturo, llamó Valeria desde el andén, su voz resonando por encima del ruido de la estación. Vamos a perder el tren. Miré más allá de mi padre y vi a Valeria y a mis hermanastros de pie junto a las puertas del tren. Joaquín estaba mirando su teléfono, completamente desinteresado en el drama que se desarrollaba. Catalina observaba con una mezcla de vergüenza y lo que parecía, inquietantemente, alivio,
como si mi exclusión confirmara su lugar en la jerarquía familiar. Tengo que irme, dijo mi padre, ya dándose la vuelta. No miró hacia atrás mientras corría hacia el tren. No se giró para comprobar si yo estaba bien mientras subía. No saludó desde la ventana mientras el tren se alejaba del andén. Y así, sin más, me quedé sola en la Grand Central Station con $60 y una bolsa de fin de semana. Durante varios minutos, no pude moverme. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo golpear contra mis costillas. Mi visión se estrechó en un túnel, y el ajetreo de la estación se desdibujaba a mi alrededor. Luchaba por respirar con normalidad, cada inhalación se sentía insuficiente, como si el aire de repente se hubiera vuelto demasiado fino. Encontré un banco y me senté, y el frío del metal se filtró a través de mis vaqueros. Mi mente se negaba a aceptar lo que acababa de pasar. Volverá, pensé desesperadamente. Esto es un error. Se dará cuenta de lo que ha hecho y volverá a por mí. Pero a medida que los minutos pasaban en el gran reloj de la estación, la realidad comenzó a asentarse. Mi padre no iba a volver. Había elegido a su nueva familia por encima de mí, me había abandonado literalmente para no tener que compartir sus vacaciones perfectas con la hija que le recordaba su pasado. Las primeras lágrimas cayeron en silencio, deslizándose por mis mejillas mientras permanecía rígida en el banco. Por el altavoz, los anuncios resonaban en la estación, ahora cada vez más vacía, y cada uno era un recordatorio de que la gente se iba, volvía a casa con familias que los querían, mientras yo estaba sentada sola. Saqué mi teléfono y llamé a mi padre. Saltó directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo, con el mismo resultado. O había apagado su teléfono o, lo que era más probable, había visto mi nombre en la pantalla y había decidido no contestar. El rechazo me apuñaló profundamente, añadiendo otra capa de dolor al abandono. Consideré llamar a mi madre, pero dudé. Estaba a 5 horas de distancia en casa de mi tía, tomándose finalmente un muy necesario descanso de cuidarme y manejar su enfermedad. La idea de arruinar su raro momento de descanso con esta crisis me hizo sentir enferma de culpa. Además, ¿qué podría hacer desde tan lejos, aparte de preocuparse hasta enfermar? Un guardia de seguridad se detuvo cerca de mi banco, observando mi cara surcada de lágrimas con preocupación. «¿Está bien, señorita?», preguntó. «Estoy bien», mentí, mientras la vergüenza me enrojecía las mejillas. «Solo estoy esperando a alguien». Él asintió, no muy convencido, pero siguió su camino. Su breve atención me hizo darme cuenta de lo vulnerable que era, una chica de 15 años sola en la ciudad de Nueva York. A medida que se acercaba la noche, necesitaba idear un plan. La solución más lógica era comprar un billete para volver a casa. Así que me dirigí a la taquilla. Mi corazón se hundió al mirar el tablero. Debido a la afluencia de las fiestas, los precios de los billetes se habían disparado, y el próximo tren a Connecticut costaba $87, 27 más de lo que tenía en la mano. ¿Hay algún descuento para menores?, le pregunté desesperadamente al agente de billetes. No hay descuentos en las tarifas de temporada alta, respondió, mirando ya al siguiente cliente. Regresé a mi banco, observando cómo la estación se vaciaba gradualmente de viajeros. El gran espacio que había estado lleno de vida unas horas antes se volvió más silencioso y frío a medida que caía la noche. El magnífico techo con sus constelaciones pintadas parecía burlarse de mí ahora, estrellas que podía ver pero nunca alcanzar, muy parecido a la conexión familiar que tan desesperadamente había anhelado con mi padre. Mientras estaba sentada allí, comencé a reconocer que este abandono físico era solo la culminación de un patrón que había existido durante años. Mi padre me había estado abandonando emocionalmente toda mi vida, siempre poniendo el trabajo, sus propias necesidades y, ahora, a su nueva familia por delante de mí. Los momentos de atención que me había dado nunca fueron ofrecidos libremente, sino cuidadosamente racionados, como si su amor fuera un recurso finito que no podía permitirse gastar en mí. Pensé en todas las veces que se había perdido mis eventos escolares por trabajo, en cómo había olvidado por completo mi 13º cumpleaños hasta que mi madre se lo recordó, en cómo rara vez preguntaba por mis intereses o mis amigos. Recordé cómo, después del divorcio, había programado nuestros fines de semana de visita según su conveniencia, a menudo cancelando en el último minuto por viajes de negocios o planes con Valeria. El incidente de la estación de tren no fue una anomalía, me di cuenta con una claridad que dolió más que el propio abandono.
Fue simplemente la expresión más honesta de lo que siempre había sentido pero nunca había dicho en voz alta. Yo era una obligación, una ocurrencia tardía, un recordatorio de una vida que había dejado atrás con entusiasmo. A medida que esta comprensión me invadía, sentí que algo dentro de mí se rompía. La esperanza cuidadosamente mantenida de que algún día mi padre me vería de verdad, y me querría en su vida, se desmoronó como un castillo de arena contra la marea de su indiferencia. El colapso, cuando finalmente llegó, fue total. Me senté en ese banco frío y sollocé, sin importarme ya las miradas de preocupación de los transeúntes o del guardia de seguridad que había vuelto para ver cómo estaba. El peso del rechazo era demasiado grande para soportarlo sola, presionando mi pecho hasta que cada respiración se sentía como una lucha. Después de horas de intentar manejar la situación por mi cuenta, de decirme a mí misma que era lo suficientemente mayor para arreglármelas, como mi padre había declarado tan fríamente, finalmente reconocí que necesitaba ayuda. Con dedos temblorosos, llamé a mi abuela, Pilar, la madre de mi madre y la mujer más fuerte que conocía. Respondió al segundo timbre. «Paloma, ¿está todo bien?» El sonido de su voz familiar, cálida por la preocupación en lugar de fría por la impaciencia, rompió lo último que quedaba de mi resolución de ser fuerte. «Abuela», logré decir entre sollozos. «Papá me dejó en Grand Central. Se fue a Boston con Valeria y los niños. Dijo que en la habitación del hotel solo caben 4. Me dejó con $60, pero el billete a casa cuesta más y no sé qué hacer». Hubo un momento de silencio atónito. Luego, la voz de mi abuela, calmada pero con una corriente subterránea de furia que no estaba dirigida a mí: «¿Estás a salvo ahora mismo? ¿Estás en una zona segura con gente alrededor?» «Sí», logré decir. «Estoy sentada en un banco en el vestíbulo principal». «Quédate exactamente donde estás», me instruyó con firmeza. «No te muevas de ese sitio. Voy de camino hacia ti ahora mismo, y llevo ayuda. Tardaré aproximadamente 1 hora y media en llegar. ¿Puedes mantenerte a salvo hasta entonces?» «Sí», susurré, sintiendo un gran alivio al saber que alguien venía. Alguien a quien le importaba. «Buena chica. Voy a colgar y a hacer algunas llamadas. Luego te llamaré de vuelta. Si pasa algo, si te sientes insegura por cualquier motivo, llama al 911 inmediatamente». «Entendido». «Entendido». La espera por mi abuela fue una de las más largas de mi vida. La batería de mi teléfono se estaba agotando, y el hambre me roía el estómago, ya que no había comido desde el desayuno, esperando que almorzáramos en el tren. El agotamiento por el trauma emocional hacía que mis extremidades se sintieran pesadas, y la humillación de ser abandonada en público me quemaba como ácido en el pecho. Mientras estaba sentada allí, una mujer de mediana edad de la cafetería de la estación se acercó, llevando un vaso de papel y una pequeña bolsa de papel. «Llevas horas sentada aquí llorando, cariño», dijo amablemente. «Pensé que te vendría bien esto». Me entregó un chocolate caliente y un sándwich. La amabilidad de esta extraña después de la crueldad de mi propio padre casi me deshizo. «Gracias», logré decir, aceptando la ofrenda con manos temblorosas. «Mi abuela está en camino. Te vigilaré hasta que llegue», prometió la mujer, regresando a su tienda pero observándome a través de la ventana. Mientras sorbía el chocolate caliente, su calor extendiéndose por mi cuerpo frío, reflexioné sobre el patrón que había llevado a este momento. Mi padre nunca había estado presente emocionalmente, incluso antes del divorcio. Había asistido a mis funciones escolares por obligación más que por interés, había escuchado mis historias con media oreja mientras revisaba el correo electrónico en su teléfono, y nunca había sabido realmente los nombres de mis amigos o en qué asignaturas destacaba. Cuando conoció a Valeria, fue como si viera la oportunidad de empezar de nuevo, de crear la familia que realmente quería en lugar de la que tenía. Joaquín y Catalina recibieron la atención y el afecto que él nunca me había dado a mí. Y ver cómo sucedía había sido como si me echaran sal en heridas que ni siquiera sabía que tenía. 3 horas después de mi llamada, llegó mi abuela. Y no estaba sola. Con ella iba un hombre de unos 60 años, de rasgos afilados, que llevaba un maletín de cuero. Ignacio Goldman, me lo presentó mi abuela, mi abogado. Pero antes de cualquier discusión legal, mi abuela me estrechó entre sus brazos, abrazándome con fuerza contra su suéter de cachemira que olía a Chanel número 5 y a hogar.
Me examinó la cara como si buscara heridas, apartándome un mechón de pelo detrás de la oreja con una ternura que hizo que nuevas lágrimas brotaran de mis ojos. «Déjame verte», dijo, con la voz entrecortada. «¿Estás herida? ¿Pasó algo mientras esperabas?» «Estoy bien», le aseguré, aunque bien estaba muy lejos de cómo me sentía. «Solo cansada y con hambre». Mientras mi abuela me conseguía una comida en condiciones en uno de los restaurantes de la estación, Ignacio Goldman tomó fotos de mí sentada en el banco con mi bolsa de fin de semana, hizo anotaciones en un cuaderno encuadernado en cuero y me pidió que grabara una declaración en su teléfono detallando exactamente lo que mi padre había dicho y hecho. «Abandono parental», le oí decir en voz baja a mi abuela. «Puesta en peligro de un menor. El tribunal verá esto con muy malos ojos, Pilar». «No se saldrá con la suya», respondió mi abuela, su voz baja pero vibrando con determinación. «Esta vez no». El viaje a la elegante casa de mi abuela en Greenwich fue silencioso. Me senté en el asiento trasero, envuelta en una manta suave que mi abuela había traído, viendo cómo las luces de la autopista se desdibujaban mientras el agotamiento me vencía. Ignacio nos seguía en su propio coche, ya haciendo llamadas para poner las cosas en marcha. La casa de mi abuela era exactamente lo que necesitaba, un santuario de calidez y seguridad. La habitación de invitados siempre estaba lista para mí, con su cama con dosel y su asiento junto a la ventana con vistas al jardín. Había pijamas frescos preparados, y el baño estaba abastecido con mis artículos de aseo favoritos, pequeños detalles que decían, sin palabras, que era esperada, bienvenida, querida. Mientras me acomodaba en la cama, escuché a mi abuela hablar por teléfono en el pasillo. «Marisol, intenta mantener la calma. Sí, está a salvo conmigo ahora. No, no intentes volver conduciendo esta noche. Las carreteras estarán peligrosas». Lo sé, lo sé. Arturo responderá por esto, te lo prometo. Ignacio ya está preparando la documentación. Sí, la llevaré a verte mañana. Intenta descansar, por favor. Tu salud. Hubo una larga pausa, y la voz de mi abuela se volvió aún más preocupada. ¿Cuándo te ingresaron? Oh, Marisol. Sí, le diré que estás bien, pero por favor, sigue las órdenes del médico. Sé que quieres estar con ella, pero lo mejor que puedes hacer ahora es recuperarte. Se me heló la sangre. Mi madre estaba en el hospital. El estrés de enterarse de mi abandono debió de haber desencadenado un brote de su enfermedad, lo suficientemente grave como para requerir ingreso. La culpa me aplastó como un peso físico. Si no hubiera aceptado ir con mi padre, si hubiera escuchado las reservas de mi madre, ella no estaría sufriendo ahora. Cuando mi abuela vino a ver cómo estaba, le pregunté directamente, «Mamá está en el hospital por mi culpa, ¿verdad?» Mi abuela se sentó en el borde de la cama, tomando mi mano entre las suyas. «Tu madre está en el hospital por las acciones inconcebibles de tu padre», corrigió con firmeza. «Nada de esto es tu culpa, Paloma. Tu padre responderá por lo que ha hecho, tanto a ti como a tu madre». En la seguridad de la casa de mi abuela, con su apoyo inquebrantable envolviéndome como un escudo, finalmente me permití sentir plenamente el dolor, la traición y el duelo de ese día. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el agotamiento me venció y caí en un sueño profundo y sin sueños. La mañana trajo una claridad que había sido imposible en el caos emocional del día anterior. La luz del sol se colaba por las cortinas de la habitación de invitados mientras me despertaba con el olor a café y bacon que subía desde la cocina de mi abuela. Por un momento, me quedé quieta, orientándome, reconstruyendo los eventos que me habían traído hasta aquí. Para cuando me duché y me vestí, Ignacio Goldman había regresado, esta vez con una colega, una mujer formidable de unos 40 años llamada Adriana Winters, especializada en casos de tribunales de familia. Me sentaron en la mesa del comedor de mi abuela, con una grabadora entre nosotros, y me pidieron que contara todo de nuevo, esta vez con detalles más específicos. «¿Cuándo exactamente te informó tu padre de que no irías a Boston?», preguntó Adriana, con la pluma suspendida sobre un bloc de notas legal. «Justo antes de que subieran al tren», respondí. «Quizás 2 minutos antes de la salida». «Y te dio $60. ¿Confirmó que era suficiente para un billete de vuelta a casa?» «No. Solo dijo que era para un billete, pero no era suficiente. Las tarifas de las fiestas eran más altas». «¿Hizo algún arreglo para que alguien te recogiera?»
¿Llamó a tu abuela o a algún otro pariente antes de dejarte? No. Solo dijo que ya era lo suficientemente mayor para arreglármelas. Ignacio y Adriana intercambiaron miradas cargadas de significado profesional. Esto es un claro abandono y puesta en peligro de un menor, dijo Ignacio, sin molestarse ya en bajar la voz. Tenemos base para una modificación inmediata de la custodia, y posiblemente cargos penales. ¿Tenemos que hacer eso?, pregunté con incertidumbre. A pesar de todo, la idea de que mi padre se enfrentara a cargos penales me inquietaba. No empeorará todo. Paloma, dijo Adriana amablemente, lo que hizo tu padre no solo fue moralmente incorrecto, fue ilegal. Un padre no puede abandonar a un hijo menor sin garantizar su seguridad. Te dejó sin fondos adecuados, sin confirmar que tuvieras un transporte seguro, en un lugar público concurrido conocido por la actividad delictiva. Las consecuencias que enfrentas son de su propia creación. Mi abuela, que había estado observando en silencio, se acercó para apretar mi mano. Esto no se trata de castigo, Paloma. Se trata de protección, la tuya y la de tu madre. Y se trata de responsabilidad. Arturo necesita entender que los hijos no son accesorios que puedes desechar cuando se vuelven inconvenientes. El resto de la mañana fue un torbellino de llamadas telefónicas, discusiones legales y preparativos. La casa normalmente serena de mi abuela se convirtió en el centro de mando de lo que ella ahora llamaba la Operación Justicia. Para el mediodía, se estaban preparando los documentos de modificación de la custodia, se estaban investigando las cuentas financieras y se había contactado a un juez de familia para una audiencia de emergencia. El Día de Acción de Gracias en sí fue un evento pequeño y discreto. Mi abuela cocinó una pechuga de pavo en lugar de un ave entera, preparó guarniciones sencillas e invitó a la hermana de mi madre, la tía Isabel, a unirse a nosotras. No se mencionaron las tradiciones navideñas ni los planes de compras del Black Friday, solo una comida tranquila salpicada de palabras de aliento de que todo estaría bien. El hospital donde habían ingresado a mi madre estaba a 30 minutos de la casa de mi abuela. Cuando la visitamos esa tarde, me sorprendió lo pequeña y frágil que se veía en la cama del hospital, conectada a un gotero y a equipos de monitoreo. Pero sus ojos se iluminaron cuando me vio, y extendió los brazos. Mi niña valiente, susurró mientras la abrazaba con cuidado, consciente de las vías intravenosas. Siento mucho que te haya pasado esto. Yo soy la que debería pedir perdón, dije, conteniendo las lágrimas. Si no hubiera ido con él. No, me interrumpió con una fuerza sorprendente. No hiciste nada malo. Quisiste creer lo mejor de tu padre. Eso no es un defecto, Paloma. Es un don, la capacidad de tener esperanza y confianza. No dejes que él te lo quite. Mientras estábamos sentadas con ella, una enfermera entró a revisar sus signos vitales, seguida de un médico que se presentó como el Dr. Elías Reynolds, un reumatólogo especializado en enfermedades autoinmunes. La condición de su madre se vio exacerbada por un estrés agudo, explicó, causando una inflamación que afectó sus órganos. La estamos tratando con medicamentos, pero el descanso y la reducción del estrés son esenciales para su recuperación. ¿Cuánto tiempo necesitará quedarse?, preguntó mi abuela. Al menos durante el fin de semana, respondió el Dr. Reynolds. Posiblemente más, dependiendo de cómo responda al tratamiento. Al salir, un hombre con traje de negocios se nos acercó en el pasillo. ¿S.R.A. Stevens? Pilar Stevens. Cuando mi abuela asintió, continuó, soy Esteban Donovan, colega de Arturo de la firma. Me enteré de lo que pasó por la asistente de Arturo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Fue el primero de varios aliados inesperados que surgirían en los días siguientes a mi abandono. Una vez que la historia se extendió por los círculos profesionales y sociales de mi padre, la gente comenzó a contactarnos, algunos ofreciendo apoyo, otros distanciándose de él. Nadie defendió sus acciones. Esa noche, mi padre finalmente intentó contactarme, con un mensaje de texto que decía, parece que ha habido un malentendido sobre lo de ayer. Llámame cuando puedas. Mi abuela, al ver el mensaje en mi teléfono, se indignó. ¿Malentendido? ¿Abandona a su hija en una estación de tren y lo llama malentendido? Me quitó el teléfono de la mano. No responderás a esto. Toda comunicación pasa ahora a través de los abogados. A medida que se desarrollaba el proceso legal, surgieron detalles inquietantes.
Mi padre había hecho las reservas de hotel en Boston 3 semanas antes, reservando una suite con una ocupación máxima de 4 personas. Había comprado exactamente 4 entradas para el espectáculo de teatro que Catalina había mencionado y había hecho reservas para cenar para 4 en cada restaurante. Nunca hubo un plan para incluirme en el viaje, solo para crear la apariencia de inclusión hasta el último momento posible. La naturaleza premeditada del abandono hizo que la traición fuera aún más dolorosa. No había tomado una mala decisión en una fracción de segundo. Había calculado y planeado excluirme mientras mantenía la fachada de ser un padre cariñoso hasta que ya no fue necesario. Mi abuela insistió en que comenzara a ver a una terapeuta, la doctora Silvia Luis, especializada en trauma adolescente y problemas familiares. Aunque al principio me mostré reacia, encontré nuestras sesiones sorprendentemente útiles. La doctora Luis me ayudó a entender que el comportamiento de mi padre reflejaba sus propias limitaciones y fracasos, no mi valor o mi capacidad de ser amada. Los niños a menudo se culpan a sí mismos por el abandono de los padres, explicó durante una sesión. Piensan, si fuera más adorable, más interesante, mejor portada, mi padre me querría. Pero eso nunca es cierto. Un padre que abandona a su hijo está revelando su propia bancarrota emocional, no el valor de su hijo. Mientras trabajaba en estos temas en terapia, también me acerqué más a mi abuela. Siempre la había querido, pero ahora comencé a conocerla como persona, no solo como la madre de mamá. Me contaba historias sobre su propia vida, sobre la infancia de mi madre, sobre la historia familiar que nunca había escuchado. Era un depósito de sabiduría y fuerza, modelando una resiliencia que yo necesitaba desesperadamente desarrollar. Una semana después de Acción de Gracias, mi padre regresó de Boston para descubrir la tormenta legal que le esperaba. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas temporalmente a la espera de la audiencia de custodia y manutención, y había recibido múltiples notificaciones legales. Según Ignacio, que se enteró por sus contactos, mi padre estaba sorprendido e indignado, insistiendo en que no había hecho nada malo. Tiene 15 años, no 5, habría dicho. Los adolescentes toman trenes solos todo el tiempo. Nuestra primera comparecencia ante el tribunal se programó para principios de diciembre. Mi padre llegó con un abogado caro que inmediatamente trató de caracterizar el incidente como una simple falta de comunicación. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, no se lo tragó. Señor Stevens, dijo, mirando por encima de sus gafas, ¿sostiene usted que abandonar a su hija menor en una estación de tren con fondos insuficientes para llegar a casa, sin garantizar su seguridad, fue un comportamiento parental apropiado? La escuela se volvió difícil después de todo esto. Aunque siempre había sido una buena estudiante, ahora me costaba concentrarme, mi mente revivía el abandono cada vez que bajaba la guardia. Los rumores se extendieron, como siempre ocurre en la escuela secundaria, y me encontré siendo el centro de atención no deseada y de lástima. Pero también hubo fuentes inesperadas de apoyo. Mi profesora de inglés, la señorita Lourdes García, notó mi disminución en la participación y me pidió que me quedara después de clase un día. En lugar de la reprimenda que esperaba, compartió que su propio padre se había ido cuando ella tenía 12 años y que entendía las complejas emociones que yo podría estar experimentando. Se convirtió en una mentora importante, recomendándome libros con jóvenes resilients como protagonistas y dándome tareas de escritura que me ayudaron a procesar mis sentimientos. Lenta y dolorosamente, comencé a recuperar mi sentido de autoestima, separando mi identidad del rechazo de mi padre. Fue como aprender a caminar de nuevo después de una lesión, inestable al principio, y luego con una confianza creciente. Yo no era solo la hija descartada de Arturo Stevens. Era Paloma Stevens, una persona de valor independiente de su reconocimiento. 3 meses después del abandono, a finales de febrero, se programó nuestra audiencia de custodia. El invierno había envuelto Connecticut en un manto de nieve que reflejaba el frío silencio que había existido entre mi padre y yo desde Acción de Gracias. A pesar de sus múltiples intentos de contactarme directamente, mi abuela y nuestros abogados habían mantenido una estricta barrera de información, insistiendo en que toda comunicación pasara por los canales legales adecuados. En las semanas previas a la audiencia, mi padre se desesperó cada vez más por controlar la narrativa. A través de su abogado, ofreció varias explicaciones para sus acciones, cada una más inadecuada que la anterior. Primero, afirmó que había sido un lapsus momentáneo de juicio debido al estrés de las fiestas. Luego, sugirió que yo había malinterpretado sus intenciones.
Finalmente, intentó minimizar el incidente, sugiriendo que se estaba exagerando. Notablemente ausente de todos los procedimientos judiciales estaba Valeria. Según las fuentes de mi abuela, ella se había distanciado por completo de la situación, diciéndoles a sus amigas en su club de campo que no se le podía responsabilizar por las malas decisiones de Arturo con respecto a la hija de su primer matrimonio. Mis hermanastros también estuvieron ausentes, aunque ocasionalmente veía a Joaquín mirando mis historias de Instagram, nunca dando me gusta ni comentando, solo mirando. A medida que se acercaba la audiencia, trabajé con Adriana para preparar mi testimonio. La idea de enfrentarme a mi padre en el tribunal, de hablar sobre el abandono frente a extraños, me llenaba de pavor. Mis palmas sudaban y mi estómago se revolvía mientras ensayábamos posibles preguntas y respuestas. Recuerda, me instruía Adriana, solo di la verdad. No adornes ni exageres. Los hechos son lo suficientemente condenatorios sin necesidad de realzarlos. El día de la audiencia llegó con una nueva nevada que hizo que el mundo pareciera limpio y nuevo, un marcado contraste con la fealdad que examinaríamos en el tribunal. Llevaba un sencillo vestido azul marino con medias y tacones bajos, un conjunto que mi abuela me había ayudado a seleccionar para proyectar tanto mi juventud como mi seriedad. El tribunal de familia era más pequeño de lo que había imaginado, más íntimo y, por lo tanto, más intimidante. Mi padre se sentó en una mesa con su abogado mientras mi madre, ya lo suficientemente recuperada para asistir, se sentó en otra con nuestro equipo legal. Mi abuela me apretó la mano cuando tomé mi asiento, susurrando, tú puedes. Solo di tu verdad. Cuando mi padre y yo cruzamos miradas por primera vez desde la Grand Central Station, me sorprendió lo que vi. Parecía más viejo de alguna manera, su presencia segura y dominante había disminuido. Por un momento, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro antes de que apartara la mirada. La jueza, la honorable Stella Watkins, llamó al orden y explicó el propósito de la audiencia. Estamos aquí para determinar si se justifica una modificación de la custodia en base a los eventos del 25 de noviembre de 2023, y cualquier patrón de comportamiento relevante para el mejor interés de la menor, Paloma Stevens. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado con piernas que sentía que podían ceder en cualquier momento. Después de prestar juramento, me senté y miré a la sala, tratando de concentrarme en el gesto de aliento de Adriana en lugar de en la expresión indescifrable de mi padre. Paloma, comenzó Adriana suavemente, puedes contarle al tribunal lo que sucedió el 25 de noviembre del año pasado. Con una respiración profunda, relaté los eventos de ese día, desde el emocionado empaque de mi bolsa de fin de semana hasta el momento en que mi padre se alejó, dejándome sola en la Grand Central Station. Pero no me detuve ahí. Con un coraje que no sabía que poseía, continué, describiendo el patrón de negligencia emocional que había precedido al abandono físico. No fue solo ese día, expliqué, mi voz cada vez más fuerte. Desde que tengo memoria, me sentí como una obligación para mi padre, no como una prioridad. Después del divorcio, empeoró. Cancelaba nuestras visitas por trabajo o por planes con su nueva familia. Olvidó mi cumpleaños. Nunca me preguntó por la escuela, ni por mis amigos, ni por nada que me importara. La jueza escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente, pero sobre todo observándome con ojos agudos que parecían evaluar no solo mis palabras, sino la emoción detrás de ellas. Cuando terminé, tenía sus propias preguntas. Señor Stevens, se dirigió directamente a mi padre. ¿Contactó usted en algún momento a la abuela de Paloma o a cualquier otro adulto responsable para asegurarse de que llegara a casa sana y salva después de que la dejara en la estación? Asumí que llamaría si necesitaba ayuda, respondió mi padre, su confianza habitual flaqueando bajo la severa mirada de la jueza. Así que eso sería un no, anotó la jueza Watkins. Confirmó que los $60 que le proporcionó eran suficientes para un billete de vuelta a casa antes de irse. Los billetes de tren suelen costar alrededor de $40, dijo a la defensiva. No durante las horas punta de las fiestas, replicó la jueza. Como alguien que viaja regularmente, usted sabría que las tarifas aumentan significativamente durante los periodos de alta demanda. El interrogatorio continuó, con mi padre cada vez más incómodo a medida que la jueza desmantelaba metódicamente cada justificación que intentaba ofrecer. Pero la evidencia más condenatoria estaba por llegar. Adriana presentó una serie de mensajes de texto obtenidos durante el descubrimiento, intercambios entre mi padre y Valeria de las semanas previas a Acción de Gracias.
En un mensaje particularmente hiriente, Valeria había escrito: finalmente nos deshacemos de ella para las verdaderas vacaciones. Solo nosotros. La respuesta de mi padre había sido igualmente reveladora: solo necesito mantener las apariencias hasta que estemos en el tren. Luego podremos disfrutar de nuestras vacaciones familiares. Leer esos mensajes en el tribunal, escuchar la forma calculada en que habían planeado excluirme mientras fingían lo contrario, fue como experimentar el abandono de nuevo. Pero esta vez, no estaba sola en un banco frío. Estaba rodeada de personas decididas a protegerme y a hacer que mi padre rindiera cuentas. A medida que las pruebas se acumulaban en su contra, los abogados de mi padre propusieron un acuerdo, ofreciendo un apoyo financiero significativo, un fondo para la universidad y la custodia total a mi madre a cambio de retirar los posibles cargos penales de abandono de menores. Mi abuela, sin embargo, no estaba satisfecha. Esto no se trata de dinero, le dijo a nuestro equipo legal durante un receso. Se trata de responsabilidad. Arturo necesita reconocer lo que hizo y el daño que causó. Fuera de la sala durante otro receso, mi padre se me acercó, intentando hablar en privado por primera vez desde el abandono. Ignacio comenzó a intervenir, pero me sorprendí a mí misma al indicar que estaba bien. Paloma, comenzó mi padre, con la voz más baja de lo habitual. Todo esto se ha ido de las manos. Nunca quise hacerte daño. Fue un error, una mala decisión tomada en el momento. Algo cambió dentro de mí mientras lo miraba, a este hombre que había ayudado a crearme pero que nunca me había conocido realmente. Por primera vez, lo vi con claridad, no como la figura paterna todopoderosa de la infancia, sino como un ser humano profundamente imperfecto con sus propias inseguridades y fracasos. No, dije en voz baja pero con firmeza. No fue un error ni una mala decisión. Fue una elección. Me dejaste. Los elegiste a ellos. Los has estado eligiendo a ellos, y a ti mismo, por encima de mí durante años. La única diferencia es que esta vez, todos los demás también pueden verlo. El rostro de mi padre registró sorpresa ante mi franqueza, ante la ausencia de la necesidad desesperada de su aprobación que siempre había caracterizado nuestras interacciones. Estaba tratando de construir una nueva vida, intentó explicar. Equilibrar todo era complicado. Los hijos no son un suéter viejo que donas cuando te compras uno nuevo, interrumpí, haciendo eco de las palabras que había usado mi abuela. No somos desechables cuando nos volvemos inconvenientes. Antes de que pudiera responder, nos llamaron de nuevo a la sala para la decisión de la jueza. La jueza Watkins no se anduvo con rodeos en su fallo. Otorgó la custodia total a mi madre con visitas supervisadas para mi padre a mi discreción. Ordenó un aumento de la pensión alimenticia para cubrir las necesidades médicas de mi madre y estableció un fondo universitario separado al que no se podría acceder para ningún otro propósito. Además, remitió el caso a la Fiscalía del Distrito para posibles cargos penales, aunque señaló que, como delincuente primerizo sin historial de abuso físico, era poco probable que mi padre enfrentara la cárcel si era acusado y condenado. Nuestros abogados presentaron un caso civil por separado, lo que resultó en sanciones financieras significativas que reconocieron el daño emocional causado por el abandono. Aunque ninguna cantidad de dinero podría curar las heridas que mi padre había infligido, el acuerdo garantizaría que mi madre y yo nunca más tuviéramos que preocuparnos por las facturas médicas o la seguridad de la vivienda. La naturaleza pública del caso judicial tuvo repercusiones inevitables para mi padre. Su reputación en la comunidad y en el lugar de trabajo sufrió a medida que se conocían los detalles. Varios clientes de toda la vida solicitaron diferentes gestores de cuentas en su firma, y fue discretamente apartado de roles de liderazgo en varias organizaciones comunitarias. Quizás lo más sorprendente fue la reacción de mi familia política. Aproximadamente un mes después del fallo judicial, recibí mensajes de texto incómodos tanto de Joaquín como de Catalina expresando vagas disculpas por su parte en lo que había sucedido. El mensaje de Joaquín insinuaba que las cosas en su casa habían cambiado drásticamente, con la tensión entre mi padre y Valeria aumentando hasta el punto de que ahora estaban en terapia. En cuanto a si mantener alguna relación con mi padre, esa decisión fue compleja y en evolución. Después de consultar con la doctora Luis, acepté un contacto limitado bajo condiciones específicas, incluida su participación en terapia para abordar sus deficiencias parentales y un reconocimiento por escrito del daño que había causado. Nuestro enfrentamiento final tuvo lugar durante una reunión mediada en la consulta de la doctora Luis.
Mi padre, humillado por las consecuencias legales y sociales de sus acciones, pidió perdón. Te fallé, admitió, algo que nunca esperé escuchar de él. No solo en la estación de tren, sino a lo largo de toda tu vida. Estaba tan centrado en el éxito y las apariencias que me perdí lo que era verdaderamente importante. Consideré sus palabras cuidadosamente antes de responder. No estoy lista para perdonarte, dije honestamente. Quizás algún día, pero todavía no. Lo que puedo hacer es desearte lo mejor para que te conviertas en una mejor persona de lo que has sido. Si esa persona volverá a formar parte de mi vida es algo que solo el tiempo dirá. Al salir de esa reunión, sentí que se me quitaba un peso de los hombros. Por primera vez, le había hablado a mi padre como a un igual, sin idealizarlo ni demonizarlo, sino viéndolo como el ser humano complejo e imperfecto que era. Y al hacerlo, había reclamado mi propio poder. Un año después de que mi padre me abandonara en la Grand Central Station, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado durante aquellas oscuras horas en el banco frío. El viaje no había sido fácil ni directo, pero me había llevado a un lugar de fortaleza que quizás nunca hubiera encontrado de otra manera. Con el dinero del acuerdo del caso civil, mi madre y yo pudimos comprar una pequeña pero hermosa casa estilo Cape Cod en un buen distrito escolar. Por primera vez desde el divorcio, teníamos una sensación de seguridad y permanencia, un hogar que era verdaderamente nuestro, sin temor a que nos lo quitaran por dificultades financieras o por los caprichos de mi padre. El aumento de los pagos de manutención significaba que mi madre podía acceder a los tratamientos médicos que necesitaba sin racionar la atención en función del costo. Su salud se estabilizó con el tratamiento adecuado, y aunque siempre tendría que manejar su condición, los brotes agudos se volvieron menos frecuentes y severos. Verla recuperar la vitalidad, verla sonreír sin la sombra del dolor constante, fue quizás el aspecto más sanador de toda la prueba para mí. Académicamente, había tenido dificultades inmediatamente después del abandono, mis calificaciones bajaron mientras lidiaba con las secuelas emocionales. Pero con el apoyo de profesores como la señorita García, la terapia con la doctora Luis y mi propia determinación de no dejar que las acciones de mi padre definieran mi futuro, me recuperé en el semestre de primavera. Para el otoño siguiente, estaba de vuelta en el cuadro de honor y había desarrollado un interés particular en la psicología, inspirada en parte por las ideas que había obtenido a través de mi propia terapia. El trabajo con la doctora Luis continuó siendo invaluable. Me ayudó a entender que la sanación no es lineal, que habría días buenos y días malos, momentos de ira y duelo intercalados con periodos de aceptación y paz. Me enseñó herramientas para manejar los flashbacks que a veces todavía ocurrían, técnicas para anclarme cuando los recuerdos amenazaban con abrumarme. El trauma nos cambia, explicó durante una sesión particularmente difícil. Pero no tiene por qué definirnos. Podemos integrar estas experiencias en la historia de nuestra vida sin dejar que se conviertan en toda la historia. Mis sentimientos hacia mi padre seguían siendo complicados. Todavía había ira, un resentimiento latente que surgía inesperadamente en momentos extraños. Había duelo por la relación padre-hija que había querido pero que nunca tuve. Y a veces, había un sorprendente destello de compasión cuando consideraba el vacío de una vida tan centrada en las apariencias y las adquisiciones que no podía dejar espacio para una conexión genuina. Después de varios meses de consideración, acepté un contacto limitado y estructurado con límites claros. Nos reuníamos una vez al mes para almorzar en un lugar público, con temas como el caso judicial y su matrimonio fuera de los límites. Estas reuniones eran a menudo incómodas, a veces tensas, pero ocasionalmente revelaban destellos de la persona que mi padre podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Sus intentos de redención variaban en su sinceridad. A veces parecía genuinamente arrepentido, haciendo preguntas reflexivas sobre mi vida y escuchando con una atención que nunca antes había mostrado. Otras veces, sus viejos patrones emergían, mencionando clientes importantes o compras caras en intentos transparentes de impresionarme. Tu padre está tratando de construir una relación con las únicas herramientas que conoce, observó mi abuela después de un almuerzo particularmente decepcionante. Es como ver a alguien intentar construir una casa solo con un martillo. Necesita más herramientas, y eso lleva tiempo y voluntad de aprender. Mi relación con mi abuela se había convertido en uno de los aspectos más preciosos de mi vida. Nuestras cenas dominicales semanales se convirtieron en una tradición que esperaba con ansias, no solo por su excelente cocina, sino por la sabiduría que compartía.
habiendo superado sus propios desafíos, incluida la muerte prematura de mi abuelo y la construcción de un exitoso negocio de diseño de interiores como mujer en la década de 1970, tenía una perspectiva sobre la resiliencia que se sentía ganada en lugar de teórica. La familia no se trata solo de sangre, me dijo una noche mientras lavábamos los platos una al lado de la otra. Se trata de quién aparece, quién se queda, quién te hace un hueco en su vida, incluso cuando es inconveniente. A veces, la familia que construimos importa más que la familia en la que nacemos. Esta perspectiva me ayudó a apreciar la familia elegida que se había formado alrededor de mi madre y de mí, la tía Isabel, que venía a cenar todos los miércoles, la señorita García, que se convirtió en una mentora y amiga, incluso Esteban Donovan de la firma de mi padre, que se había ido para empezar su propia empresa y ocasionalmente me ofrecía consejos profesionales. A medida que me acercaba a mi penúltimo año de secundaria, los planes para la universidad comenzaron a tomar forma. Mis experiencias habían inspirado un interés tanto en la psicología como en el derecho, campos en los que podría ayudar a otros a navegar por traumas familiares o a luchar por la justicia en un sistema que a menudo favorecía a los poderosos. Al mirar hacia atrás a la chica asustada y abandonada que había sido a los 15 años, apenas la reconocía. El dolor de ese día siempre sería parte de mí, una cicatriz en lugar de una herida abierta, pero ya no me definía. En su lugar, había crecido una confianza tranquila, el conocimiento de que había enfrentado uno de mis mayores miedos, el rechazo de un padre, y había sobrevivido. Más que sobrevivido, había emergido más fuerte, más compasiva y con un sentido más claro de mi propio valor. Ese día de Acción de Gracias, un año después del abandono, creamos nuevas tradiciones. En lugar de intentar replicar una festividad convencional, mi madre, mi abuela, la tía Isabel y yo fuimos voluntarias en un refugio local, sirviendo comidas antes de regresar a nuestra casa para una cena sencilla de nuestras comidas favoritas, ninguna de las cuales incluía pavo. Mientras nos sentábamos alrededor de nuestra mesa compartiendo historias y risas, sentí una gratitud genuina que habría sido imposible de imaginar un año antes. Las lecciones que había aprendido fueron duramente ganadas pero invaluables. Ahora entendía que los padres, como todos los humanos, son imperfectos, a veces profundamente. Aceptar esta verdad no significaba excusar el daño, pero me permitía ver a mi padre como una persona en lugar de como la figura todopoderosa de la infancia, capaz tanto de crueldad como de amabilidad, de sabiduría y de terribles errores. Había aprendido que la resiliencia no consiste en no caer nunca, sino en levantarse después de cada caída, a veces con ayuda, a veces por tu cuenta, pero siempre con el conocimiento de que caer es parte de ser humano, no un fracaso de carácter. Quizás lo más importante, había descubierto que ser abandonada a veces te lleva a ser encontrada, que la dolorosa ruptura de una conexión puede abrir espacio para que se formen lazos más profundos y nutritivos. El abandono en la estación de tren había puesto en marcha un viaje que finalmente me llevó a casa, no a un lugar físico, sino a una comprensión más verdadera de mí misma y de mi valor. A cualquiera que esté viendo esto y haya experimentado una traición o abandono familiar, quiero que sepan que la sanación es posible. No sucede de la noche a la mañana, y el camino no es recto ni fácil, pero cada paso adelante importa. No estás definido por lo que te hicieron o por aquellos que no supieron amarte como merecías. Tú tienes el poder de escribir el resto de tu historia. ¿Alguna vez alguien en tu vida te ha abandonado cuando más lo necesitabas? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Comparte tu historia en los comentarios a continuación y recuerda darle a me gusta y suscribirte si esto resonó contigo. Gracias por escuchar mi viaje del abandono al empoderamiento. Recuerda, a veces la familia que elegimos se vuelve más importante que la familia en la que nacemos. Eres digno de personas que te elijan cada día.